Bueno, Roberto Sánchez, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pedro. ¿Fue Juntos por el Cambio el que termina ayudándolo a Alberto Fernández con el acuerdo en el Fondo Monetario en la Cámara de Diputados? Porque la Cámpora termina o absteniéndose o votando en contra. Así fue, siempre. ¿Cómo lo vivió? Bueno, con momentos previos, ¿no? Porque en realidad este acuerdo tendría que haber salido mucho antes, pero el gobierno nacional lo fue dilatando, hasta que aparece con la soga al cuello, porque ya tiene ahora el 22 de marzo, tiene que pagar unos vencimientos importantes, pero no había acuerdo dentro del partido gobernante, dentro del Frente de Todos no había acuerdo para acordar con el fondo. Y se vio claramente con la renuncia del presidente del bloque de Frente de Todos, que es Máximo Kirchner, que renunció a la presidencia porque no estaba de acuerdo con esto que estaba por firmar o acordar el gobierno nacional con el Fondo Monetario. Pero bueno, la mesa de Juntos por el Cambio se reunió en reiteradas oportunidades y siempre manifestó de que no iba a empujar al gobierno y en definitiva a los argentinos que entremos en default, con lo que eso significa para el gobierno y para la economía en general de los argentinos. Y es así que nosotros dentro del recinto, previo a eso hubo en la reunión de comisiones, previo a eso se reunieron los bloques de la Unión Cívica Radical, el bloque de la Coalición Cívica, del PRO, se reunió también con el presidente de la Cámara, que en este caso es Sergio Massa, para acordar, porque tal cual venía el proyecto, nosotros no estamos de acuerdo, porque sí estamos de acuerdo, como te dije recién, en apoyar a que el gobierno pueda firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional, pero ahí tenía una trampita, entre comillas, estaba atado al programa que el gobierno nacional quiere llevar a cabo. Al programa económico. Al programa económico. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con el programa económico, entonces lo que hicieron es separar, dejaron un solo artículo donde se autoriza al Poder Ejecutivo a firmar el convenio con el Fondo Monetario Internacional y el programa quedó de lado. Y eso firmará el anexo ese, firmará el gobierno con el Fondo Monetario. Pero bueno, ahí se vio en la Cámara que hay una fragmentación, una fractura del partido gobernante, que los mismos diputados del Frente de Todos han votado varios en contra y otros se han abstenido, ¿no? Bueno, ¿es de esperar que en el Senado pase lo mismo? O sea, que el kirchnerismo tenga esas dos actitudes. Y va a estar difícil, yo creo que va a pasar algo similar. Ahora están en pleno debate, ya creo que estuvo en estos días, día de ayer, el ministro Guzmán tratando de escuchar a los senadores, en este caso, de algunas preguntas en la exposición. Pero bueno, va a estar bastante, digamos, dividida la situación. Pero Juntos por el Cambio repite la misma votación que tuvo en el diputado. Nada más que hay un aditamento porque creo que la mesa de Juntos por el Cambio se juntó por el problema que está apareciendo ahora, que quieren aumentar las retenciones, ¿no? Se ha parado la exportación de harina de soja y también de aceite de soja, y lo que pretenden es aumentar los impuestos. Y hace una semana el ministro Julián Domínguez, en la misma Expo Agro, dijo claramente que no se iban a tocar las retenciones, que no iban a haber aumentos de impuestos, y a los 4 o 5 días aparecen con esta resolución de parar la exportación de harina de soja y también el aceite de soja, ¿no? Y lo que están... Entonces, ¿qué? ¿Podríamos tener novedades sobre el voto están negociando, de Juntos por el Cambio? Sí, está entre comillas exigiendo de que cumplan la palabra, Juntos por el Cambio, que cumpla la palabra con lo que venimos diciendo, que no queremos aumento de impuestos, y que lo que dijo hace muy poco hasta el mismo presidente, ¿no? Lo dijo en el inicio de las sesiones. Así que bueno, hay negociaciones entre el Frente de Todos y también Juntos por el Cambio por este motivo, ¿no? Ahora, Roberto, cuando ustedes dijeron no al programa económico que iba anexado en diputados, ahí ustedes pudieron ver el perfil de la economía que viene, mayor presión impositiva, Totalmente. retenciones. No, presión impositiva no decía en ese lugar, sino que decía de que lo que decían a fin de año, que era el presupuesto 2022, que era una meta del 33%, que nosotros decíamos que era poco creíble, porque ya estábamos en un 50% de inflación, y que las consultoras ya hablaban de un 50, un 55% para el año 2022, hoy,
con el programa que está firmando el gobierno nacional con el Fondo Monetario, ya está reconociendo un rango de inflación entre 42 y un 48% para este año, y no el 33% que había predispuesto o había dicho que iba a ser en el año pasado, ¿no? En el presupuesto que iba a presentar para el 2022. Y así como eso, digamos, el tema del déficit. Bueno, es el tema. Si se comprometen con el Fondo Monetario Internacional a que el déficit baje al 2,9% este año y que se reduzca la emisión monetaria, ustedes que ya tienen experiencia en esto saben que lo van a poder lograr con mayor presión impositiva, con mayores ingresos. Ellos hablan de que tiene que aumentar la productividad, que tiene que aumentar con el crecimiento, con el desarrollo, con el aumento de la economía, con el crecimiento de la economía, es suplantar eso. Pero bueno, vemos esta actitud que tienen, que en vez de apoyar a lo que están produciendo y lo que están trayendo mayores cantidades de divisas a la Argentina, le producen una incertidumbre para producir o para que quiera invertir, no lo van a lograr seguramente, ¿no? El objetivo que tienen, ¿no? Sí, evidentemente que este va a ser un año, lo conversábamos recién con Daniel Abad, un año opaco desde el punto de vista económico. Va a haber pocas inversiones, el crecimiento va a ser bajo, por lo tanto la generación de empleo también va a ser baja y el gobierno va a recaudar en este escenario, va a tener que evaluar la recaudación, ¿no? Totalmente, totalmente. Vemos que las señales también que da el gobierno con el tema del PAMI, que ahora está por querer incorporar 200 personas en planta permanente. Yo no estoy diciendo que va a cambiar la economía de la Argentina con poner 200 personas más en planta permanente, no, pero son señales que el gobierno da, que vemos cómo va incrementando el empleo público y el estancamiento que hay en el empleo privado, ¿no? Vemos que hace 10 años, 15 años no aumenta el empleo privado, que es realmente donde nosotros necesitamos. Y el incremento que tuvo en estos últimos años, digo, al gobierno nacional y las distintas provincias, es exponencial. Entonces, bueno, tenemos un Estado elefantiásico, ineficaz y por ahí en muchos casos inoperante, que hace que sea imposible mantenerlo, ¿no? Con los impuestos. Cada vez, para poder mantener ese Estado hay que aumentar los impuestos, o hay que meterle, como yo digo, a la maquinita y eso es lo que hacemos a la emisión monetaria, y con eso lo que hacemos es mayor inflación. Y con esa mayor inflación nos jode a todos, obviamente, a todo lo que vivimos en la Argentina, pero a lo que más le pega es a lo que menos tienen, ¿no? Claro. A los que solamente tienen el dinero para comprar alimentos o para comprar vestimenta, y que casi la totalidad de los recursos que tiene van a parar allí. Y ahora estamos viendo que ya va a aparecer seguramente la inflación de febrero, que hablan de un 4%, la misma que fue en la de enero, que ya estamos superando la inflación que tiene Venezuela, ¿no? Y la inflación de mayo también tiene una proyección alta, ya con el aumento del combustible. El aumento del combustible de 11,5%, el mes pasado también. Ahora, Roberto, a mí hay un aspecto que me preocupa de la interna del peronismo, porque si Alberto Fernández de ahora en adelante manda un proyecto de ley que le es antipático a la cámpora, que le es antipático al kirchnerismo, no creo que le sea simpático a la oposición. Entonces, ¿qué va a pasar con un Congreso en contra del presidente en esta situación económica y con un contexto que se está complicando cada vez más? Sí, va a ser que lo tenemos difícil. Que incorporar a la política. Totalmente. A ver, hay un contexto internacional difícil, hay un contexto nacional que lo venimos percibiendo difícil, y ahora dentro del digamos partido gobernante o del frente gobernante, que es el Frente de Todos, vemos esta fractura que existe. Por supuesto que no le va a ser fácil al gobierno gobernar en estas condiciones, pero nosotros desde nuestra oposición, desde la oposición, actuamos con absoluta responsabilidad, no empujamos como pasó en la última sesión, empujar al default a la Argentina. Sabemos que eso no le es conveniente al argentino, a la economía del argentino, al que anda en la calle, al persona común. Nos afecta absolutamente a todos, nos aislamos del mundo. Pero volviendo a tu pregunta, va a ser difícil gobernar para el presidente Alberto Fernández, teniendo dentro de su tropa, llamémosle de alguna manera, personas que hoy lo están jugando en contra, ¿no? Así que a ver, difícil. De la Rúa era un presidente débil, Alberto es un presidente debilitado, ¿no?
De la Rúa le renuncia a Chacho Álvarez, a Alberto Fernández Cristina le hace, emula a Cobos, es su propia interna dentro del gobierno. Sí, Bien, bueno, a De la Rúa le sacó el apoyo en ese momento la oposición, que era el peronismo. Ustedes, si le hacen lo mismo a Alberto, termina como De la Rúa, Alberto. Sí, nosotros vemos no es fácil la que hay una situación fractura. de la Nosotros oposición. vamos a seguir en el gobierno, nosotros respetamos las instituciones, vamos a discutir, vamos a defender a los argentinos, queremos que la Argentina salga de este atolladero que está, tenemos un potencial enorme. Los otros días estuve en la Expo Agro en San Nicolás, y ahí vos ves lo que significa el agro argentino, ¿no? Que no significa solamente, como yo digo, poner solamente una semilla en el suelo y taparla y es solamente eso el campo. Es mucho más que eso. Mueve alrededor de ese campo, vemos la industria, llamémosle lo que son las herramientas que se necesitan. Metalmecánica, lo que es una sembradora, cosechadora, pulverizadora, cualquier tipo de maquinaria necesaria para el campo, el transporte. Consumo de servicio, combustible. Pero impresionante la cantidad de la economía que se mueve y se desarrolla a través de los pueblos a donde se producen las siembras, ¿no? Lo que son el comercio, la industria, qué sé yo, un gomero, un herrero, la metalmecánica, como bien decías vos. Pero además la repercusión, porque todo lo que consume el campo de insumo, al que le consume el campo también consume otra cosa. Pero por supuesto, y esa es la cadena productiva. Y se mueve la economía, ¿no? Hay que tratar necesitamos de mantener. justamente lo que hoy está faltando, ¿no? Las divisas o los dólares que no llegan al país. Y creo que ahí es donde debemos apuntar, a generar nuevas fuentes de trabajo. Y para hacerlo hay que incentivar al privado, hay que incentivar a los pequeños, los medianos productores, a los pequeños comerciantes, a los industriales, a los que tienen iniciativa privada, a los emprendedores. Ahí es a donde tenemos que apuntar, si no vamos a seguir patinando siempre en el mismo lugar, ¿no? Sí. Para terminar entonces, Roberto, lo que plantean de Juntos por el Cambio es decir, a ver, la responsabilidad de gobernar la tiene la alianza, tiene el gobierno. Si ellos están divididos, que se hagan cargo de la división. Ahora, ustedes no le van a dar lo que ellos no se pueden dar a sí mismos. Pero más vale. Van a dar un apoyo. Y eso que en la última sesión, digamos, lo que es la Cámpora votó en contra. Sí. Gran parte. Y otra parte se abstuvo. Nosotros actuamos con absoluta responsabilidad. Bien. Y Juntos por el Cambio ha votado y con ese voto obtuvo 212 votos en la Cámara de Diputados, que es muy importante para el apoyo para la Argentina con el Fondo Monetario Internacional para que no entremos en default. Pero bueno, va a haber cosas de que seguramente va a haber cosas que se lo va a poder acompañar y hay otras que no, pero de ninguna manera, que quede bien claro, hoy por hoy la responsabilidad es del partido gobernante, es del Frente de Todos, ¿no? Bien. Muchas gracias. No, gracias a usted. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.